Necesito decirles algo que casi nadie admite en voz alta. Hubo momentos en que todo en mi vida parecía descontrolarse y solo podía pensar que Dios se había alejado. Pero fue precisamente en esos momentos, los más tranquilos, confusos y dolorosos, que descubrí una verdad que cambió mi fe por completo. Antes de la promesa, Dios prueba. Y si estás aquí, quizás estés experimentando exactamente lo que yo experimenté. Hoy te voy a revelar 7 señales de que Dios te está probando antes de cumplir lo que te prometió. Y cuando entiendas esto, te darás cuenta de que lo que parece resistencia es, de hecho, preparación divina. Siempre pensé que Dios hablaba a través de milagros, pero, en la práctica, habla mucho más a través de las situaciones que quería evitar. Las puertas que se cierran, las personas que se distancian, el silencio doloroso, la espera que se siente como un castigo. Todo esto empezó a tener sentido cuando me di cuenta de que Dios no me estaba rechazando, sino que estaba moldeando mi corazón para algo más grande de lo que imaginaba. Y, al mirar atrás, comprendí que mi historia bien podría ser la tuya. Lo que más me cambió fue darme cuenta de que Dios no me prueba para exponerme, sino para fortalecerme. No quiere destruir mi fe, quiere llevarla a un nivel donde nada, absolutamente nada, pueda quebrantarla. Y esto sucede en la práctica, en medio de las pruebas de las que intentamos huir. Pero hay un detalle aquí, un detalle que casi nadie nota y que marca la diferencia. A veces, la prueba es tan parecida al abandono que solo entendemos lo que estaba sucediendo cuando termina. Y fue precisamente aquí donde mi vida dio un vuelco, porque sin darme cuenta, estaba experimentando la primera señal, la que inicia todo el proceso. Y quizás ahí es exactamente donde te encuentras ahora. Escúchame, lo que parece silencio puede ser el mayor movimiento de Dios en tu vida. Eso fue lo que descubrí y lo que me mantuvo en pie cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Y antes de llegar a la primera señal, permítanme prepararles para algo que cambió por completo mi perspectiva. Hay un punto específico en el proceso divino que separa a quienes se rinden de quienes viven la promesa. Y solo lo descubrí cuando estaba muy cerca de perder la fe. Entenderán por qué, pero solo cuando les cuente las primeras señales. La primera señal de que Dios me estaba probando llegó cuando su silencio dejó de ser ausencia y empezó a ser entrenamiento. Oré, clamé, busqué respuestas y parecía que no recibía nada. Ninguna dirección, ninguna sensación de progreso, ninguna señal reconfortante. Era como si le hablara a un cielo vacío. Pero fue en ese silencio que me di cuenta de que Dios quería enseñarme algo que jamás habría aprendido en momentos de paz: a confiar sin sentir. Quería ver si mi fe dependía de la emoción o de la convicción. La segunda señal apareció cuando la espera se alargó mucho más de lo que creía capaz de soportar. Pensé que cierta bendición ya debería haber llegado, que esa puerta ya debería haberse abierto, que esa petición ya debería haber sido respondida. Pero no fue así. La demora me dolió, me irritó, me cansó, hasta que entendí: Dios no solo quería darme algo, sino que quería transformarme mientras esperaba, porque la promesa exige madurez, y la madurez solo nace cuando el tiempo duele. La tercera señal llegó como una pérdida. Personas que nunca imaginé perder se alejaron. Oportunidades que parecían alineadas desaparecieron. Sueños que consideraba fundamentales simplemente se desmoronaron. Y, por un tiempo, creí que era un castigo. Hoy sé que fue una purificación divina. Dios estaba eliminando lo que impedía que la promesa floreciera, aunque en ese momento no lo comprendía. Estas 3 señales me abrieron los ojos a algo profundo. Dios no me prueba para hacerme daño, sino para posicionarme. Fue entonces cuando comprendí que todo lo que parecía un caos, en realidad, me impulsaba hacia un propósito. Y cuanto más intentaba comprenderlo con lógica humana, menos sentido tenía.
Solo después comprendí lo que realmente estaba sucediendo. Y eso es lo que quiero que veas antes de dar el siguiente paso. Y ahora quiero pedirte algo rápido, pero muy importante para tu proceso. Comenta abajo con la frase: reconozco las señales de Dios en mi vida. Anota esto. Esta declaración fortalecerá tu fe y demostrará que prestas atención a lo que Él hace, aunque todavía duela. La cuarta señal de que Dios me estaba probando llegó cuando todas las puertas que parecían correctas comenzaron a cerrarse ante mí. Llamé, insistí, intenté por todos los medios que funcionara, pero era como si el cielo hubiera decidido bloquear cada intento. Al principio, esto me frustró profundamente, pero después de mucha lucha contra lo obvio, me di cuenta de que Dios no me detenía, me protegía. Cada puerta que se cerraba me liberaba de un camino que habría destruido la promesa que Él aún estaba preparando. La quinta señal apareció cuando las personas que amaba comenzaron a distanciarse sin explicación alguna. Me sentí sola, olvidada, ignorada, y casi creí que algo andaba mal conmigo. Pero en realidad, Dios me estaba aislando de los ruidos que podían comprometer lo que Él quería decirme. En el vacío emocional, aprendí a escuchar su voz con una claridad que nunca antes había tenido. La soledad, que parecía un castigo, se convirtió en un terreno de revelación. La sexta señal llegó aún más sutilmente. Dios empezó a confrontar lo que no quería ver en mí: el orgullo, la ansiedad, la necesidad de control, el miedo a perder. Todo afloró de una manera que me obligó a mirar hacia adentro. Y este proceso dolió, porque siempre es doloroso enfrentarnos a quienes somos sin máscaras. Pero fue entonces cuando comprendí que Dios no solo prueba lo que hago, sino quién soy. Y cuando esas tres señales se unieron dentro de mí, comencé a darme cuenta de algo que cambió por completo mi perspectiva. Dios no solo estaba preparando la promesa, Él estaba preparando a mí para llevarlo. Simplemente no lo vi al principio, porque todo parecía confuso. Hoy, al observar cada detalle, me doy cuenta de que nada fue casual. Y fue en ese momento que comencé a sentir que algo aún más profundo estaba a punto de suceder. Era como si Dios me estuviera guiando a una etapa de prueba que pocos reconocen, pero que define por completo el curso de la promesa. La séptima señal se reveló cuando comencé a experimentar contradicciones que me hicieron sentir perdida. Dios me había prometido grandes cosas, pero en la práctica vi lo contrario. Donde Él dijo que habría crecimiento, vi pérdidas. Donde Él dijo que habría progreso, encontré reveses. Donde Él dijo que habría honor, experimenté humillaciones silenciosas. Y fue en este contraste, doloroso, confuso, inesperado, que me di cuenta de que Dios no me estaba castigando, estaba entrenando mi visión espiritual. Durante ese tiempo, aprendí que la fe no se prueba en los buenos días, sino en los días en que todo parece contradecir lo que Dios ha dicho. Es cuando la vida muestra lo contrario de la promesa que el corazón necesita decidir si confiar o rendirse. Y por mucho que me doliera, algo dentro de mí insistía en quedarse. No entendía nada, pero permanecí, y sin darme cuenta, eso era precisamente lo que Dios estaba examinando. Con el tiempo, descubrí que antes de cumplir una promesa, Dios nos permite enfrentar situaciones que fortalecen nuestra convicción. Él no quiere que dependa de lo que veo, sino de lo que creo. Y fue precisamente en este choque entre la promesa y la realidad que mi fe dejó de ser infantil y comenzó a madurar. Dejé de pedir señales y comencé a pedir dirección. Y ahí fue cuando comprendí. Todas estas contradicciones tenían un solo propósito: preparar mi corazón para sostener lo que Dios quería darme. Porque una promesa sin madurez se convierte en una carga, y Dios no impone cargas, sino un propósito. Y el propósito requiere preparación. Pero lo que vino después fue algo que jamás imaginé. Algo que cambió por completo mi actitud ante las pruebas y me llevó a un nivel que pocos pueden ver mientras aún sufren. Fue después de estas contradicciones que Dios comenzó a despertar algo mucho más profundo: la forma en que me veía a mí misma.
Este fue uno de los periodos más intensos de mi camino, porque Él no solo estaba poniendo a prueba mi fe, sino también mi identidad. De repente, viejas inseguridades resurgieron, heridas que creía sanadas volvieron a latir, y me encontré cuestionándome si realmente era capaz de vivir lo que Dios me había prometido. Fue como si Él hubiera puesto un espejo delante de mí y me hubiera dicho: mírate de nuevo, hay algo ahí que aún necesita cambiar. Esta fase me desgastó emocionalmente. Rezaba y parecía que ya no reconocía mi propia voz. Intenté encontrar fuerzas en los mismos lugares que antes, pero era como si ya nada me alimentara. Sentía un vacío, como si Dios estuviera eliminando todo lo superficial para revelar lo que realmente importaba. Y, aún sin comprender, sentía la necesidad de continuar. Con el tiempo, me di cuenta de que este vacío no era señal de debilidad, sino prueba de que Dios me estaba moldeando desde dentro. Estaba desarraigando vicios emocionales, creencias limitantes, dependencias invisibles que ni siquiera sabía que tenía. Me estaba preparando para una versión de mí misma que aún no conocía, pero que Él ya había previsto. Y esto me brindó una profunda comprensión del proceso. Fue entonces cuando comprendí la razón del silencio, las pérdidas, las puertas cerradas y las contradicciones. Dios no solo estaba poniendo a prueba mi fe, me estaba enseñando a vivir según ella. Y cuando finalmente lo acepté, algo inesperado comenzó a suceder en mí. Una paz silenciosa, casi imperceptible, empezó a surgir en medio del caos. Este cambio interior fue tan sutil que apenas lo noté. Pero cuando me di cuenta, comprendí que Dios estaba iniciando una nueva etapa, la reconstrucción invisible. Y esta etapa fue precisamente la que marcó el punto de inflexión en mi proceso. La restauración comenzó tan sutilmente que, si no hubiera estado prestando atención, habría pasado desapercibida. De repente, comencé a sentir alivio en situaciones que antes me consumían. El miedo que antes me paralizaba perdió su poder. La ansiedad que antes controlaba mi rutina comenzó a calmarse, y una sensación de ligereza comenzó a ocupar espacios que antes estaban dominados por el dolor. Fue como si Dios estuviera restaurando mi alma desde dentro, incluso antes de cambiar nada a mi alrededor. Me di cuenta de que estaba entrando en otra fase cuando comprendí que ya no necesitaba respuestas para confiar. Simplemente confiaba, sin garantías, sin señales externas, sin confirmaciones visibles. Solo la certeza interior de que Dios me guiaba, aunque aún no pudiera ver el camino completo. Esta madurez silenciosa me mostró algo que cambió por completo mi comprensión. Dios restaura primero el corazón y solo después la situación. Y así fue como percibí que la séptima señal se completaba en mí. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No era la ausencia de lucha, sino la estabilidad interior. Mi corazón era más firme que mis circunstancias. Ya no reaccionaba con desesperación, respondía con fe. Ya no preguntaba ¿por qué?, sino ¿con qué propósito? Y este cambio fue crucial para lo que vino después, porque fue precisamente en ese momento, cuando finalmente encontré descanso espiritual, que Dios empezó a mover cosas que llevaban mucho tiempo estancadas. Empezaron a aparecer pequeñas señales, se restablecieron las conexiones, reaparecieron las oportunidades. Fue como si Dios me dijera, ahora estás lista. Pero lo más sorprendente estaba por venir, porque cuando la prueba se acerca a su fin, Dios no solo cambia las cosas a nuestro alrededor, sino que cambia nuestro nivel de madurez. Y esta transición es tan profunda que marca para siempre el corazón de quienes la atraviesan. Cuando Dios empezó a restaurar mi paz, me di cuenta de algo que pocas personas comprenden mientras sufren. La promesa no empieza cuando llega, empieza cuando cambias por dentro. Y fue precisamente entonces cuando Dios empezó a reubicarme. Lugares donde antes no tenía espacio empezaron a abrirse. Personas que antes no me veían empezaron a fijarse en mí. Situaciones que llevaban meses estancadas empezaron a moverse. No tuve que forzar nada. Las cosas simplemente empezaron a fluir.
Fue en ese momento que comprendí que Dios obra en el reino invisible mientras nosotros obramos en nuestro interior. La promesa no se cumple cuando luchas por ella, sino cuando estás dispuesto a defenderla. Y, de forma muy sutil, comencé a darme cuenta de que esa etapa de dolor, silencio y pérdida se estaba desvaneciendo, no porque hubiera terminado de repente, sino porque ya no me afectaba de la misma manera. A medida que este proceso avanzaba, algo en mi interior empezó a cambiar. La gratitud sustituyó a la ansiedad. Empecé a agradecer incluso por las cosas que antes me hacían daño, porque ahora veía un propósito donde antes solo veía frustración. Y esta gratitud fue el punto de inflexión. Fue como si Dios me mirara al corazón y me dijera: ahora entiendes lo que quería enseñarte. Durante ese tiempo descubrí que la verdadera promesa no es un objeto, un milagro ni un logro. La verdadera promesa es convertirme en alguien capaz de llevar adelante lo que Dios ha preparado. Y cuando eso sucede, el panorama externo cambia como consecuencia natural. Solo necesitaba darme cuenta de que Dios nunca retrasó nada. Simplemente esperó el momento en que mi corazón estuviera lo suficientemente firme como para no perderme. Pero fue solo después de darme cuenta de eso que finalmente comprendí por qué Dios pone a prueba tanto a sus elegidos. Y esa comprensión me abrió los ojos a algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Aprendí que Dios no me puso a prueba para descubrir quién era yo. Me puso a prueba para que sabía. Porque al cruzar el desierto, descubrimos fortalezas que nunca imaginamos tener y debilidades que nunca imaginamos tener. Y eso es exactamente lo que Dios quería revelarme. Sabía que el proceso a veces me dolería, pero también sabía que me fortalecería de una manera que ninguna etapa fácil de la vida podría. Con el tiempo, me di cuenta de que cada prueba tenía un propósito oculto. La pérdida me enseñó desapego. El silencio me enseñó confianza, la demora me enseñó madurez, el aislamiento me enseñó profundidad, la contradicción me enseñó visión espiritual y la restauración interior me enseñó que Dios nunca llega tarde, llega en el momento justo. Cada prueba era una lección disfrazada de dolor. Y fue precisamente esta comprensión la que me llevó a la etapa más importante del proceso, el punto donde Dios deja de ponerme a prueba y empieza a confiar en mí. La diferencia es sutil, pero transformadora, porque antes intentaba constantemente demostrar que estaba lista. Entonces, Dios empezó a mostrar que ya me había aprobado. Y esa sensación, la sensación de confianza, es indescriptible. Es como si el cielo dijera: ahora puedes ir, ahora estás lista. En ese momento, finalmente comprendí que todo lo que había vivido, todo lo que había llorado, todo lo que había cuestionado, me estaba llevando a ese punto. Cada fase del proceso me preparó para llevar adelante lo que Dios tenía reservado para mí. Y cuando esa conciencia se apoderó de mi corazón, algo nuevo comenzó a nacer en mí. Una seguridad que ya no depende de las circunstancias. Pero aún queda una etapa final en este proceso, una fase tan importante como todas las demás, que determina si realmente estás listo para vivir la promesa. Y era precisamente esta etapa la que necesitaba afrontar antes de ver el cambio total en mi vida. La etapa final del proceso llegó cuando Dios empezó a pedirme cosas que nunca imaginé que tendría que renunciar. No eran solo comportamientos o decisiones, sino partes profundas de mi corazón. Cosas que valoraba, planes que había forjado, situaciones que pensé que nunca abandonaría. Y en ese momento me di cuenta de que esta era la prueba más delicada de todas. Dios quería saber si amaba más la promesa o al prometedor, porque a veces nos aferramos tanto a lo que deseamos que olvidamos quién puso ese deseo en nosotros. Al principio fue difícil de entender, me parecía injusto. Pensé, ¿por qué Dios me pediría precisamente lo que Él mismo puso en mi camino? Pero con el tiempo comprendí que no me pedía que le quitara nada, sino que me liberara del miedo a la pérdida,
Quería que confiara en que lo que viene de Él nunca se pierde, ni siquiera al pasar por el altar. Y fue entonces cuando comprendí que rendirse no es perder, es demostrar que el corazón está listo. Cuando finalmente entregué aquello a lo que me había aferrado con tanta fuerza, ocurrió algo extraordinario. Lo que parecía pérdida se convirtió en alivio. Lo que parecía renuncia se convirtió en confianza. El peso se alivió, la ansiedad disminuyó y sentí una libertad que nunca antes había sentido. Porque cuando ponemos algo en manos de Dios, Él lo devuelve de una manera que jamás podríamos construir por nuestra cuenta. Ese momento marcó mi vida. Fue el punto donde mi fe dejó de ser teórica y se volvió absoluta, no porque recibiera la promesa de inmediato, sino porque comprendí que Dios no quita nada para disminuir, sino para multiplicar. Y precisamente cuando acepté eso, el panorama comenzó a cambiar. Las cosas que habían estado estancadas durante años finalmente se movieron. Y lo que creía haber perdido regresó transformado. Pero lo más asombroso de todo sucedió después de eso, cuando Dios hizo algo que me mostró que mi proceso no había sido solo una prueba, había sido una preparación para un nuevo nivel de vida espiritual y emocional. Después de entregarle todo a Dios, me di cuenta de que no solo quería darme la promesa, quería cambiarme para que nunca viviera como antes. Y fue en ese momento que comenzó a confiar en mí de una manera completamente nueva. Empecé a experimentar una fe inquebrantable, una valentía que no depende de las circunstancias, una paz que no se pierde con el viento. Fue como si Dios me dijera: ahora lo entiendes, ahora puedo darte lo que siempre ha sido tuyo. Fue entonces cuando comprendí que la prueba nunca se trataba de demostrar mi fuerza, sino de demostrar la fuerza de Él en mí. Cada lágrima que derramé me enseñó algo. Cada demora forjó mi paciencia. Cada silencio refinó mi percepción. Cada renuncia expandió mi corazón. Y todo esto me llevó a un lugar donde la promesa ya no era algo que perseguía, sino algo que atraía naturalmente, porque mi corazón estaba alineado con el cielo. Y cuando Dios finalmente empezó a cumplir lo que me había prometido, entendí por qué había tardado tanto. Si hubiera llegado antes, no habría tenido la madurez para afrontarlo. Me habría perdido, frustrado y lastimado. Pero ahora, con un corazón moldeado, podía soportar lo que antes me habría destruido. La promesa ya no me definía, solo confirmaba en quién me había convertido en el proceso. Hoy miro hacia atrás y veo que ninguna prueba fue innecesaria. Todo encajaba, todo tenía un propósito. Todo convergía hacia un futuro que Dios ya había diseñado para mí, incluso antes de que comprendiera lo que estaba sucediendo. Y si pudiera decirles algo con toda la sinceridad del mundo, sería esto: no te están castigando, te están preparando. Dios solo prueba exhaustivamente a aquellos que Él quiere usar exhaustivamente. Y si este mensaje tocó tu corazón y te fortaleció, quiero preguntarte algo muy sencillo pero muy importante. Deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque esto ayuda a que el mensaje llegue a más personas, quienes también necesitan que se les recuerde que no están solas en este proceso. Tú y yo lo sabemos. Quienes se someten a prueba hoy son precisamente quienes vivirán la promesa mañana.